En la visión México-Estados Unidos, en la relación en este segundo mandato del gobierno de Donald Trump, desde el Colegio de la Frontera Norte en esta coyuntura 2025, hablan los especialistas. Un tema muy importante es el económico y hoy hablamos con dos expertos, el doctor Pedro Paulo Orraca y el doctor Eduardo Mendoza Cota. ¿Cuál es el nivel de aranceles que en estos momentos tienen México y Estados Unidos para esta situación? ¿Cómo podrían ser o cómo funcionan, cómo se comparan con los que imponen a otros países? Bueno, pues respecto a ese punto es muy importante para tener un antecedente de lo que puede venir en términos de el incremento o la imposición de aranceles por parte de la nueva administración en Estados Unidos. Actualmente, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, porque tanto Estados Unidos como México pertenecen a esa organización, los aranceles que México impone en promedio al mundo, a todas las importaciones que llegan a México, es de alrededor de 2.5%. En el caso de Estados Unidos es del 4.4%. Sin embargo, tanto Estados Unidos como México, esto es en promedio, imponen aranceles altos a ciertos productos. México protege mucho la agricultura, protege textiles, y Estados Unidos también protege mucho agricultura, textiles, y además, por ejemplo, a China le impone un 7% en promedio, que es más arriba de ese 4.4% que hablábamos para todos los países. Entonces, ese es el contexto. Ahora, entre México y Estados Unidos, como son parte de un acuerdo, el TEMEC, los aranceles no existen. Particularmente estamos libres de aranceles, solo que hay requisitos, como ya se ha mencionado. En el caso de México, necesita cumplir con ciertos requerimientos, que son que el 75% de los insumos que se utilizan para producir automóviles y transporte sean de origen de Norteamérica, es decir, de Canadá, Estados Unidos o México. Además, cuando estuvo Trump y se estableció el TEMEC, se impuso que los salarios para ciertas actividades de la industria automotriz deberían de ser de $16 la hora en México. Entonces, esos son requisitos que están ahí, pero que más o menos México ha podido sortear la situación y, pues, como hemos visto, la industria automotriz sigue creciendo de manera importante. Entonces, este es el contexto más general de cómo están los aranceles ahorita, y este antecedente pues nos dice la magnitud del impacto que tendría que pasáramos de 0 a 25%, ¿no? Sería un impacto muy grande para las exportaciones de México, pues porque la demanda en Estados Unidos de estos productos caería, ¿no? Como todos saben, es una regla básica de economía, suben los precios, cae la demanda. Entonces esto reduciría el valor de las exportaciones. ¿Cuál sería el impacto previsible para la actividad económica, las exportaciones y el tipo de cambio tanto en México como en Estados Unidos? Hay que ver también en contexto esta situación. México exporta alrededor del 40% del PIB de México, el valor del Producto Interno Bruto, son exportaciones. Y de esas exportaciones, alrededor del 80%, un poco más, van hacia los Estados Unidos. Estamos hablando que entonces el 30% del valor de las exportaciones, de su valor, representa el 30% del Producto Interno Bruto de México. Es muy grande, ¿no? Dependiendo de cómo sea la respuesta de la demanda, de lo que los economistas llamamos elasticidad de la demanda, va a haber estos impactos. Pero si hacemos un cálculo que la elasticidad está entre 1 y 1.5, podemos prever que, asumiendo que sea el sector transporte que se vea más afectado, que sería alrededor del 20-30% de las exportaciones totales, entonces esto podría tener efectos de caídas del Producto Interno Bruto de México si se imponen, ¿no? La tarifa de 25%, el arancel. Entonces podría caer entre 2 y 3% la economía. Es previsible. Pero también depende de muchas situaciones, porque estamos en una situación de incertidumbre. Entonces depende de qué tanto México puede diversificar sus exportaciones, qué tanto puede suplir la demanda interna de las exportaciones y qué tanto pueda negociar la administración actualmente. Entonces estos pronósticos dependen de estas situaciones.
En la paridad del peso también, de corto plazo se prevé que pueda subir entre 10 y 15, 20%, o sea, irnos hasta los $25. 25 pesos por dólar, perdón. ¿Sí? Y esto pues es el corto plazo. En el largo plazo podría ser más severo, pero ya dependiendo de si estas tarifas quedan impuestos, quedan permanentes, estos aranceles, o cómo se negocie esta política comercial que habría entre Estados Unidos y México. Porque también los sectores económicos o las manufacturas y toda la producción responde de diferente manera. No es lo mismo poner un arancel a un automóvil que a por ejemplo, a un televisor o a un bien de consumo, ¿no? Generalmente los bienes de consumo tienden a ser más elásticos, o sea, se mueven más los precios y la demanda. Si sube el precio, cae la demanda significativamente, ¿no? Entonces, esa es la situación actual, pero se prevé que pueda llegar a 25, también dependiendo de lo que pueda hacer, de nuevo, el Banco de México, ¿no? Si el Banco de México vende dólares, porque el Banco de México acumula muchos dólares, entonces el Banco de México puede vender dólares para que de esta manera no se deprecie, que el precio del dólar no suba mucho, ¿no? Es decir, el tipo de cambio no suba mucho. Puede hacer eso, puede tener una política de subir las tasas de interés, que no conviene ahorita porque por sí ya están muy altas. Entonces hay varias cosas que puede hacer el Banco de México también para frenar esta devaluación. Pero digamos, ese es el contexto. Y es una situación compleja porque también Estados Unidos se vería afectado significativamente, porque México también podría poner aranceles a productos agrícolas de Estados Unidos, al aluminio. Entonces esto podría también afectar al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos de manera importante. Claro que no es lo mismo porque México es una economía de 2 billones de dólares y la de Estados Unidos es más de 10 veces más grande, es de 28 billones de dólares. O sea, estamos hablando de un oso y un pequeño ardillita, ¿no? Pero sí se vería afectado también. Entonces esa es la incertidumbre de lo que viene hacia futuro y la esperanza de que se pueda negociar. En caso de incrementarse los aranceles que impone Estados Unidos a los productos provenientes de México y otros países, ¿cuáles son los impactos que esto puede tener sobre el mercado del trabajo y el empleo en México? Esta amenaza de que va a implementar aranceles ya ha sido un factor que ha ahuyentado algunas inversiones. Por ejemplo, ¿no? El caso muy sonado de Tesla, también en el sector automotriz Mazda, la automotriz japonesa, ya anunció que iba a poner en pausa sus inversiones en México. El caso de Honda, también en un comunicado anunció de que en caso de que se implementen aranceles iba a valorar posiblemente la reubicación de su producción de automóviles. Entonces, bueno, tan solo hasta el momento la amenaza, digamos, de alguna manera ya ha sido un factor que ha ahuyentado inversiones y digamos, desacelerado la creación de empleos en México. En caso de que se implementen aranceles para las exportaciones mexicanas, pues México se vuelve en un país menos atractivo para invertir. Entonces, por ese lado se esperaría un efecto negativo en el número de empleos generados. Pero hay que recordar de que cuando se implementan aranceles, estos, digamos, como impuestos, al final los pagan las empresas que importan. Entonces también es un costo que asumen las empresas estadounidenses, ¿no? Las que importan. Entonces esto hace que se reduzca su margen de ganancia y por lo tanto también afecta negativamente el empleo en Estados Unidos. Entonces también ese tipo de aranceles tiene efectos negativos no solo sobre el mercado de trabajo mexicano, sino también sobre el mercado de trabajo estadounidense. Digamos, otro factor importante por considerar es el caso de China. Durante el primer término de Trump, Estados Unidos impuso fuertes aranceles a China y esto hizo de que inversiones se trasladaran de China a México, el famoso nearshoring, y de hecho se estima que durante el periodo 2018-2023 esto llevó a que un valor más o menos como 1.5% del PIB de México. Entonces lo que hay que ver qué va a pasar es no solo los aranceles que le va a implementar Estados Unidos a México, sino los que le va a implementar a China. Y si son sustancialmente mayores a China que a México, eso también
puede hacer de que las inversiones se desplacen a México y por ese lado, digamos, crear empleos, ¿no? Entonces, se prevé que se van a tener estos dos efectos. En ese sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que 400,000 empleos que se perdieron fueron precisamente a consecuencia de las amenazas de Donald Trump. ¿Usted qué opina? Sí, pues ya las empresas ya lo tienen esto en mente, entonces pues ya hicieron, digamos, están un poco en pausa, ¿no? En espera de qué va a pasar exactamente para posteriormente pues ya proceder con sus... ¿Qué acciones pueden implementarse por parte del Gobierno de México o las empresas establecidas en el país para contrarrestar los efectos negativos derivados de un incremento de los aranceles a las exportaciones mexicanas? Bueno, yo aquí creo que hay dos posibles rutas, ¿no? Una es la ruta, digamos, de la confrontación y otra es el de la cooperación. Por el lado de la confrontación sería primero, pues, digamos, entrar en esta como que guerra arancelaria con Estados Unidos, donde México también implemente aranceles, lo cual impactaría negativamente las exportaciones de Estados Unidos, impactaría su economía, pero en realidad los dos países salimos perdiendo y pues no le conviene a ninguno de los dos, pero es una posibilidad. Digamos, otra medida que podría implementar el gobierno de México es depreciar el tipo de cambio, ¿no? Depreciar el tipo de cambio de alguna manera para contrarrestar el aumento de aranceles, digamos, para que las exportaciones no disminuyan tanto, pero eso también traería muchos efectos negativos para México, por el lado de pérdida de poder adquisitivo, inflación, entonces no es ideal. Y otra estrategia, digamos, que puede ser más atractiva por este lado es buscar una mayor variación de sus socios comerciales, ¿no? Mirar hacia otros mercados, América Latina, Europa, lo cual puede ser una opción viable, ¿no? Y digamos por el lado de la coordinación, que es algo que ha comentado el secretario de Relaciones Exteriores, ahorita el próximo secretario de Departamento de Estado de Estados Unidos, es por la coordinación. Y aquí lo que puede hacer México, y hasta cierto punto ha hecho, es pues en los diálogos que tengan con Estados Unidos, pues enfatizar de que somos socios estratégicos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Y mostrar acciones concretas que ha implementado el gobierno de México, como por ejemplo la aprehensión de numerosos migrantes en tránsito, que ha hecho un esfuerzo importante durante los últimos meses, la incautación del fentanilo, ¿no? Que hubo un caso muy importante de más de 1 tonelada, el implementar aranceles a productos provenientes de Asia o China particularmente, para fortalecer, digamos, el mercado de Norteamérica, o acciones como confiscar piratería china, ¿no? Que muestran que claramente los intereses de México y Estados Unidos están alineados, ¿no?